Nos encontramos en la ribera del río Guadiamar a su paso por el municipio sevillano de Gerena, un río vinculado a uno de los peores desastres ecológicos de la historia de España, pero también a uno de los proyectos más ambiciosos de restauración medioambiental. Acompañamos a François y Elena, dos técnicas del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, que nos muestran cómo se realiza un estudio biológico de la calidad del agua en la zona. Lo primero que hacemos es con electrodos de campo ver las características físico-químicas, tres características muy puntuales, que son pH, conductividad y oxígeno disuelto. El pH de este tipo de agua suele estar entre 7 y 8 de pH cuando estamos hablando de 0 a 14. La conductividad es que refleja ahora mismo, según el electrodo, es una conductividad muy típica de este tipo de cursos de agua cuando no tienen muchas sales disueltas. Aún así el oxígeno es un oxígeno que está bastante bien. Eso permite albergar una comunidad de organismos que nosotros la estudiamos recolectando, siguiendo un protocolo, todos los organismos que podemos encontrar en el fondo, tanto los que están habitando debajo de las piedras como entre el sedimento o bien enganchados entre lo que son algas o la vegetación de ribera. La cantidad y la variedad de estos organismos permiten determinar la riqueza biológica del medio necesaria para elaborar el informe pericial sobre un posible delito ecológico. Los ejemplares recolectados confirman que estamos ante un ecosistema de buena calidad. En unas condiciones de estrés, de agua contaminada, no encontraríamos todos esos organismos que hemos visto que se mueven, que tienen patitas y cercos detrás, que parece que caminan en el agua o que nadan. Esos no los veríamos, veríamos solamente fundamentalmente dípteros, que son, entre comillas, larvas de moscas y mosquitos que se adaptan a condiciones de estrés. Es decir, a simple vista veríamos sedimentos, por supuesto, que se nos hubiera quedado en la red, fango, y gusanitos, para que se pueda entender, gusanitos adaptados al medio contaminado. François y Elena forman parte del equipo de especialistas que trabajan en el Servicio de Valoración Medioambiental de este instituto, el CSI español contra el delito ecológico, un centro de referencia nacional que auxilia al Ministerio de Justicia en la investigación de infracciones contra el entorno natural. En la sala de ensayo se reconoce y evalúa el poder tóxico de las sustancias o residuos que son recogidos en el campo por los agentes del Seprona. Vamos a usar distintas poblaciones de distintas especies, para que así el efecto que haga sobre una especie en concreto, más el de otra especie, más el que hace por una tercera especie, nos da ya una idea mucho más completa del poder tóxico o del efecto contaminante que puede tener la sustancia que nosotros hemos tomado en el campo sobre un ecosistema. Estos ensayos son los que se aplican en la mayor parte de los casos investigados en Andalucía en los últimos años. Los posibles vertidos contaminantes arrojados tanto en la antigua mina de Alcollar como en la explotación de la zarza en Huelva, las emisiones atmosféricas provocadas en Osuna por una empresa que almacena orujo o las aguas sin depurar arrojadas al arroyo Juncal por la prisión de Albolote son algunos ejemplos. En este laboratorio nosotros vamos a tener muchos casos de vertidos de aguas residuales, pero lo que para este tipo de organismos lo que es más interesante es cuando se trata de vertidos industriales, vertidos que van a tener cantidades variables de plaguicidas, en el caso de unos residuos, o cantidades variables de metales, porque ese tipo de sustancias les va a afectar mucho a estos organismos y nos va a ser muy útil a la hora de hacer la valoración toxicológica, es decir, para saber cuán peligroso es la sustancia que nos entra a nosotros por la puerta del instituto. En el servicio de química, el cromatógrafo de gases permite separar las sustancias que componen una mezcla, facilitando su identificación y cuantificación. Conseguimos no solamente saber qué compuestos son los que hay, que ya es importante en sí mismo, sino que además nos permite, con las condiciones adecuadas, conseguimos incluso saber qué cantidades de compuestos hay. Y eso, para nosotros, a la hora de valorar un resultado y de valorar el potencial riesgo que hay detrás de ese vertido, de ese residuo, es clave. Tenemos que saber la cantidad de tóxico para poder determinar la importancia que puede tener en el riesgo, sobre todo a las personas y al medio ambiente también, claro. El análisis de las muestras medioambientales presenta una enorme complejidad.
Determinar las sustancias tóxicas y los riesgos que comportan no es fácil y exige mucho estudio, trabajo y experiencia. Esta dificultad explicaría al menos en parte lo arduo que resulta en nuestro país iniciar un procedimiento por delito ecológico. Así lo demuestran los datos que ofrece cada año la memoria de la Fiscalía General del Estado, con 468 diligencias abiertas en 2015 en el área de medio ambiente. Una cifra poco representativa si la comparamos con los miles de procedimientos iniciados en materia de seguridad vial, criminalidad informática o delitos económicos. El número de casos analizados en el Instituto de Toxicología de Sevilla también es bajo. En medio ambiente recibimos unos 50-60 casos al año, ¿no? En servicio de química, con todas las autopsias y toda la muerte violenta de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, el servicio de química hace unas 5.000 casos al año. El servicio de biología hace unos 1.500, 1.600 casos de identificación forense y el servicio de microscopía de la muerte violenta, de histopatología, hace unos 2.200 casos al año. A pesar de los datos, el compromiso con el medio ambiente crece cada año. La lucha contra los delitos ecológicos, cuya gravedad y consecuencias pocos discuten, ha aumentado gracias al activismo y la conciencia social. En Andalucía, la catástrofe ocurrida en la mina de Arnalcollar en abril de 1998 sigue en el recuerdo de todos. En Andalucía hubo el gran delito, ¿no? El gran delito fueron las minas de Arnalcollar, ¿no? Que todavía estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias porque algunos de los compuestos que se vertieron tenían capacidad de mutar el ADN y por lo tanto eran capaces de producir malformaciones en los animales y probablemente lesiones neoplásicas. En el caso del medio ambiente, por ejemplo, los suelos no metabolizan. Lo que eches al suelo se queda en el suelo. Pasa a las plantas, pasa a la hierba, pasa a los animales. La persistencia en el tiempo es algo muy preocupante en los delitos medioambientales.